A continuar con el estudio del libro de los Hechos. Gracias a Dios vamos bien avanzados y ya para el día de hoy estaremos estudiando lo que llamamos el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ya hemos hecho un recorrido bastante amplio de lo que el apóstol Pablo ha realizado en su mundo conocido, por así decirlo, y en este sentido nos gozamos de poder ver la labor misionera, no solo de Pablo, sino de los apóstoles. Y como muy bien algunos estudiosos del libro llaman al libro de los Hechos, creemos que estamos estudiando las obras del Espíritu Santo, de Dios, en la iglesia. Algunas personas, y ya habíamos hablado del tema, llegaron a decir del libro de los Hechos que preferían llamarle Hechos del Espíritu Santo en vez de Hechos de los Apóstoles, por la influencia del Espíritu Santo en su iglesia para el avance de la obra del Señor, y nos gozamos de estar estudiando la palabra de Dios y un libro tan precioso que nos anima a considerar el evangelismo y la labor misionera como una prioridad en la iglesia. ¿Qué les parece, mis hermanos, si oramos primeramente y ponemos todo en las manos de Dios? Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria por permitirnos estar un día más aquí en su casa. Porque tenemos la libertad, Señor, para reunirnos, porque usted nos ha dado esa libertad, Padre Celestial, por medio del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Toda la honra y la gloria es para usted, Padre Celestial, por venir aquí a la tierra, estando en el trono, en la condición, en la autoridad de Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte de cruz, Señor, y le damos la honra y la gloria por ese sacrificio que usted hizo por nosotros. Y en este sentido, sabemos, Señor, que por medio de ese sacrificio y por medio de su intercesión y sabiendo que usted habita en nuestros corazones, usted nos capacita para interpretar e entender su palabra. Y le rogamos en este momento que su Espíritu nos ilumine para interpretarla de la forma correcta, Señor. Aprovechar de ella y exprimir de ella toda enseñanza y aplicación que pueda ser útil para nuestra vida diaria. Le pido, Señor, que usted nos ayude a meditar en el texto y, como dice el libro de Santiago, no solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Sabemos que seremos bienaventurados, Señor, en hacerlo, porque usted así lo ha prometido en su palabra. Nos ponemos en sus manos, dándole toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñenme, mis hermanos, por favor, a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 22. Hechos 18, 22. Hay dos versículos importantes al finalizar este capítulo 18, que son los versículos que vamos a meditar en este breve momento. Dice versículo 22 y versículo 23 de Hechos 18. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia de Antioquía, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Aquí básicamente es la conclusión de lo que el apóstol Pablo había estado haciendo antes de iniciar su viaje misionero, y hay unos términos interesantes. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ahora la pregunta es, ¿a dónde subió y de dónde descendió? Porque el texto no lo afirma. Pero nos da palabras que nos ayudan a orientarnos geográficamente. Cuando el texto habla de subir y descender precisamente de las regiones que están en esa localidad, muy probablemente está haciendo referencia a que fue a Jerusalén. De hecho, lo podemos corroborar porque hay ciertos salmos que tienen una categoría, salmos de procesión, ¿verdad? Usted lo ha visto en alguno de los títulos de algunos de los salmos. ¿Y por qué se llamaban salmos de procesión? Bueno, porque era el pueblo subiendo a Jerusalén. Estaban haciendo una procesión y usted se recordará de algunos salmos donde literalmente dicen la palabra, subiremos a Jerusalén.
esa frase es importante para saber que nos ubica geográficamente en el sector de Jerusalén. No sabemos cuánto estuvo el apóstol Pablo allí en Jerusalén, pero dice que subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Hasta lo que llevamos del relato del libro de los Hechos, tenemos claro que el apóstol Pablo está desarrollando su liderazgo después de cada viaje misionero en la iglesia de Antioquía. Allí es donde siempre regresa. La iglesia de Antioquía es la iglesia que lo envía y la iglesia de Antioquía es la iglesia que lo recibe, y el apóstol Pablo allí realiza su función. Sin embargo, en este texto nos da el dato interesante que subió a Jerusalén y para saludar a la iglesia. Dice el versículo 23, después de estar allí algún tiempo. Ahí hay un paréntesis, no sabemos cuánto es ese tiempo. Algunos han estimado que aproximadamente 3 años, pero es una estimación en cálculo de fechas, no podemos dar un número certero. Sí me sirve, mis hermanos, para recalcar que nosotros leemos textos de forma tan seguida, tan junto, tan a la par, que a veces no percibimos cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta obra hubo aquí al lado de los textos. Para nosotros entender básicamente y principalmente estos pasajes históricos, yo creo que es muy sabio y muy bueno ponernos en los zapatos de la persona que históricamente estamos estudiando. Y aquí está el apóstol Pablo haciendo viaje tras viaje tras viaje misionero. No les comenté, pero al título de este sermón le llamé lugares y personas. ¿Por qué así? Porque es el común denominador del apóstol Pablo en su obra. Lugares y personas. Hay lugares donde él va, esparce su evangelio, pero luego en esos lugares usted ve personas floreciendo. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva eso, mis hermanos? Nosotros leemos 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y es tan rápido leerlo. Pero ¿cuánto tiempo lleva establecer una obra en un lugar? ¿Y cuánto tiempo lleva levantar una persona que sea un líder en ese lugar? Pero el apóstol Pablo no hizo solo un viaje, ni 2, ya estamos estudiando el tercero y próximamente vamos a estudiar lo que algunos consideran o consideramos su 4º viaje misionero, a pesar de que no fue con intención, ¿verdad? Ya veremos que estaba preso y que fue llevado a ese lugar. Entonces, versículo 22 y versículo 23 nos dejan claro la ubicación geográfica y dice el mismo versículo 23 que después de estar allí algún tiempo, dijimos que estimamos 3 años, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Si usted recuerda, mis hermanos, hubo un sueño, una aparición que el apóstol Pablo experimentó antes de realizando su 2º viaje misionero. ¿Alguien recuerda ese hombre a dónde le estaba pidiendo a Pablo que fuera? A Macedonia. Y si usted va, Galacia, Frigia y las regiones que están allí cerca pertenecen al sector aledaño a Macedonia. El común denominador del apóstol Pablo en su obra era más que empezar yendo a tierras completamente nuevas en el evangelio, primeramente iba y reconfirmaba los ánimos de las personas que ya habían sido creyentes. Eso nos da a nosotros un aliento y un ánimo para preocuparnos por la labor del discipulado, mis hermanos. Es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia velar por el crecimiento de creyentes, velar por el crecimiento de nuevos creyentes, no exponer un evangelio incompleto, porque la orden de la gran comisión en Mateo capítulo 28 es ir y hacer discípulos. Y mis hermanos, sinceramente, quizá muchas veces fallamos en ese sentido. Nos gozamos y nos alegramos y decimos que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero ¿cuánto estamos equipando a esa persona arrepentida con la verdad de la palabra de Dios? En ese sentido, mis hermanos, deberíamos hacer un esfuerzo extra por ayudar a las personas a crecer en el conocimiento de la palabra, que era lo que el apóstol Pablo hacía en sus viajes misioneros. Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Eso es importante. Es judío. ¿Y a dónde está llegando? A Éfeso. Muy probablemente no tan lleno de personas judías este lugar de Éfeso. Muy probablemente con muchos prosélitos, porque había una sinagoga allí. Pero este hombre es judío.
y llega a Éfeso. Apolos, dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Usted lee esos textos y las palabras que están describiendo a este hombre, Apolos, que ya estamos hablando de una persona, son palabras, pues un muy buen currículo, ¿verdad? Dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Para entender mejor, mis hermanos, cuando se refiere a poderoso en las Escrituras, se refiere a que tenía mucha habilidad en conocimiento del Antiguo Testamento y de la ley. Tenemos que recordar, y yo creo que está de más hacerlo, que en el contexto histórico en el que nos ubicamos no hay una Biblia completa, apenas está desarrollando la obra de la iglesia primitiva. Por ende, lo que las personas estudiaban en ese contexto era la ley, era el Antiguo Testamento, lo cual me sirve de paréntesis, mis hermanos, es importante el Antiguo Testamento y es importante la ley para nuestro estudio personal y para nuestro crecimiento como cristianos. Usted puede decir, no, pero es que es de una diferente dispensación, es que es de una época distinta. Pero mis hermanos, las personas de la iglesia primitiva del primer siglo han estado y estuvieron estudiando la ley. Lo hicieron. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos apropiarnos del estudio de estos textos también para nuestro crecimiento espiritual. Sigue diciendo que era poderoso en las Escrituras, pero vean lo siguiente, el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Si pusiéramos el punto en ese versículo en vez de la coma, sería un versículo genial. Pero coma dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué pasa aquí? Bueno, sabemos que Juan el Bautista predicó un bautismo, lo vemos alrededor de los evangelios. ¿Qué era el bautismo que predicaba Juan el Bautista? ¿Por qué Juan el Bautista predicaba acerca de un bautismo en específico? Y la pregunta es, ¿de dónde salió eso del bautismo? Para que Juan el Bautista lo predicara. Bueno, si usted se va a la costumbre histórica, ciertos judíos acostumbraban, y ya el bautismo era algo existente, a realizar bautismo a aquellas personas que en una condición gentil querían agregarse o ser seguidores de la religión judía, lo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de todos estos domingos, llamamos un prosélito. Una persona que no necesariamente es judío de nacimiento, sino que se está agregando al judaísmo. Ciertos judíos, principalmente los fariseos, bautizaban a esos prosélitos para que se hicieran miembros de la enseñanza judía. Sin embargo, Juan el Bautista empieza a predicarle a judíos y principalmente a fariseos, diciendo, es necesario que ustedes se bauticen. ¿Cómo? Si los fariseos bautizaban los que querían seguir el judaísmo. Pero ahora Juan el Bautista les dice, bautícense ustedes, bautícense sabiendo y entendiendo que la enseñanza que yo estoy diciendo, dice Juan el Bautista, es la enseñanza de la cual ustedes deberían apropiarse. ¿Y cuál era esa enseñanza? La fe y el arrepentimiento. Juan el Bautista predicaba eso con mucho fervor. Ahora bien, en su predicación de fe y arrepentimiento, estaba preparando el camino para el Señor. Algunas personas se quedaron atesorando solo la predicación de Juan el Bautista anteriormente y no dieron el salto, por así decirlo, doctrinal, para seguir estudiando, seguir viendo lo que aconteció después de Juan el Bautista. Ciertamente las personas que se bautizaron por Juan el Bautista, les fue predicado un Cristo. Sí, les fue predicado un Cristo. Se les dijo que el Cristo iba a venir, que iba a ser completamente de acuerdo. Se les fue predicado a Cristo. Pero el contexto de la resurrección, de la ascensión y todos estos detalles que han ocurrido después, muy probablemente para una persona bautizada en el bautismo de Juan, no había sido completamente claro. Y por ende, al no entender completamente el panorama de la resurrección, de la ascensión y todo lo que está después de la obra de Cristo y Juan el Bautista, había cierta ineficacia en el evangelio que se predicaba o en la palabra que se predicaba. Y en ese sentido, a eso se refiere cuando dice que este varón solo conocía el bautismo de Juan. A pesar de todas las buenas cualidades que se dice de Apolos, solo conocía el bautismo de Juan, Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga.
en la sinagoga porque era judío. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquila y Priscila, un matrimonio. Y ahí una vez escuché a una persona diciendo, Aquila y su hermano Priscila, haciendo una confusión de términos completamente. No, mis hermanos, aquí estamos hablando de un matrimonio, ¿verdad? En algunos casos y en algunas epístolas se le llama a Priscila también Prisca, por aquello que usted lo vea en algún texto. Priscila y Aquila, personas, por así decirlo, y no por poner cualquier etiqueta, pero personas comunes y corrientes. No eran misioneros, no eran evangelistas, no estaban en una labor de abrir iglesias, no precisamente. Un matrimonio creyente. Escuchan a Apolos hablando de esa forma, que está en una posición de liderazgo, en cierta posición de liderazgo. Le toman aparte y dice, bueno, queremos explicarle mejor el camino del Señor. Mis hermanos, notan cómo la sanidad doctrinal de una congregación no depende solamente de las personas que son líderes. Si usted en algún momento ve algo que doctrinalmente parece dudoso o erróneo, sería sabio, como lo hicieron ellos, traer aparte al hermano y conversarlo. Es muy sabio, pero lo que me llama la atención es que Priscila y Aquila no van a exponer simple y sencillamente dudas. Ellos saben lo que hay que creer y lo que hacen es llevar al hermano Apolos y exponerle, y dice la palabra, les pusieron más exactamente, o sea, sabían completamente lo que era el camino del Señor y le guiaron al conocimiento de ese camino. Mis hermanos, ¿cuántas personas sabemos aquí que estaríamos dispuestos a realizar dicha obra? ¿Qué se ocupa? Conocimiento bíblico, conocimiento de la verdad. Y por eso toda la iglesia tiene que estar involucrada en que la iglesia en general sea una iglesia de doctrina sana. Todos tenemos que estar involucrados, mis hermanos, y eso conlleva estudio bíblico personal. Nuestro pastor Don Bill lo dijo hoy en la mañana, no basta solo con ser bautistas, tenemos que ser bíblicos en nuestros procederes, en nuestro conocimiento. No nos podemos apropiar solamente del título denominacional que tengamos. Tenemos que ser profundos en el por qué creemos lo que creemos. Y este sentido, Priscila y Aquila nos dan un muy buen testimonio de eso. Dice el versículo 27, y queriendo pasar él a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Ya después de haber sido encaminado en el conocimiento correcto de las Escrituras, fue un hermano de gran provecho para la iglesia. ¿Por qué fue de gran provecho? Porque el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y aquí voy a hacer otro llamado de atención. Ya explicamos qué significa las Escrituras, ¿verdad? En este contexto es el Antiguo Testamento. ¿Notan lo que Apolos era capaz de hacer en medio de un contexto de personas judíos que estaban refutando sus enseñanzas? Demostraba con las Escrituras, con la ley, con el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. ¿Habla el Antiguo Testamento de Jesús? Sí, lo hace. El centro de la Biblia, el tema de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser capaces de ver a Jesús en toda la Escritura, con mucho cuidado, sin llegar a estirar los pasajes de una forma deliberada para ver a Jesús en todo lugar, ¿verdad? Que eso es también otra costumbre que anda. Nos apropiamos de una palabra famosa que anda por allí, simbolismos. Completamente, creo en los simbolismos, claro que sí, siempre y cuando la Biblia lo explique. El libro de Hebreos habla que el velo era símbolo. Sí, entonces yo le hago caso a la Biblia cuando me cuenta en el Nuevo Testamento cómo algo del Antiguo Testamento es un símbolo de lo que había de venir. Pero no me corresponde a mí inventarme símbolos.
Uy, vea lo que está aconteciendo aquí. Seguro, quizá esto es un símbolo de esto, esto y esto. Cuando usted se tope con algo por el estilo, pregúntese, ¿en el Nuevo Testamento está escrito que eso es un símbolo de lo otro? No nos corresponde forzar los textos para sacar enseñanzas que no están allí en la Escritura. De verdad, mis hermanos, hay que tener cuidado porque se pueden sacar muchas enseñanzas bien aisladas de la sana doctrina. Voy a poner un ejemplo de ello. Es muy bonito y los animo a estudiar el tabernáculo como tal en el libro de Éxodo. Es algo precioso. Símbolos de símbolos, los hay, citados en el Nuevo Testamento que corroboran que es un símbolo del Antiguo Testamento. Pero por amor a la simbología podríamos llegar al error o cometer el error de empezar a estirar los textos para ver a Jesús en todo lugar. Una vez yo escuché a una persona diciendo, los clavos que sostenían la tienda eran clavados a la mitad, simbolizando que Jesús era mitad hombre y mitad Dios. Error completo, porque Jesús no es mitad hombre y mitad Dios. No lo es. Jesús es verdaderamente Dios, Jesús es verdaderamente hombre. Pero por querer forzar una escritura para llegar a un simbolismo creativo, estoy cayendo en doctrina errónea. Así que mi consejo es, si usted se toma algo que parezca un simbolismo, corrobore con el Nuevo Testamento que allí está escrito. Y esa es la forma prudente de hacerlo a la luz de las leyes de la hermenéutica, la interpretación bíblica. Muy bien, mis hermanos, lo que me llama la atención entonces en el versículo 28 es que con el Antiguo Testamento era capaz de mostrar que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo ahí es importante. Para nosotros Cristo es un nombre más de Jesús. Para un judío, Cristo es una palabra sumamente sagrada e importante que hace referencia a su Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y aquí Apolos está demostrando que Jesús es el Cristo. Es algo que usted y yo, si estamos aquí y nos consideramos creyentes, tenemos que haberlo creído. Jesús es el Cristo. Él es el Mesías. No es un maestro más, no es un profeta más, no es un buen hombre que existió en la tierra, es Dios. Y por medio de la fe en Él yo obtuve salvación. Por medio de su sacrificio y su intercesión por mí, por medio de la imputación de su justicia, yo obtuve salvación. Versículo 19, capítulo 19, versículo 1, ya vimos a una persona en un lugar, ya vimos a Apolos y lo vimos desarrollando su ministerio en Éfeso, pero ahora nos vamos a concentrar más en el lugar, en Éfeso como tal, y esto es lo que va a abordar el capítulo 19, diciendo, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, y noten la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pablo? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Igual, personas en un lugar. Pero aquí lo interesante es, primeramente, Pablo los confronta con la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta es de completa riqueza teológica, mis hermanos. ¿Cuándo un creyente recibe al Espíritu Santo? Eso nos está hablando de una sana soteriología, es la palabra, una doctrina de la salvación sana. El Espíritu Santo viene al hombre en el momento en que ese hombre es salvo. Después de que el Espíritu Santo haya convencido a ese hombre de justicia, pecado y juicio, como lo dicen los evangelios, el Espíritu Santo mora en ese hombre. No solamente le convence de pecado para que crea, sino que le equipa para que en la vida diaria como cristiano siga siendo una persona que percibe el pecado, percibe cuál es la voluntad de Dios y agrada al Padre. Allí está el Espíritu Santo actuando en una persona.
Pero hoy en día está la creencia de que en ciertas manifestaciones cúlticas, en un culto, en una reunión, una persona es capaz de impartirle el Espíritu Santo a cierta persona y esa persona lo recibe. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso coherente a la luz de las Escrituras? Bueno, lo rechazamos completamente y creemos que la Biblia es muy clara que el Espíritu Santo viene en aquella persona que cree. No hay alguien que tenga dicha capacidad de imponer sus manos sobre una persona y brindarle Espíritu Santo. No se puede. Tenemos que estar alertas de entender correctamente qué es la salvación. Y en una salvación bíblica el Espíritu Santo mora en aquellos que son creyentes. La pregunta del apóstol Pablo lo relata de una forma preciosa. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hicieron eso, recibieron el Espíritu Santo. Y la respuesta a estos discípulos es, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Ahora, aquí hay un contraste entre estas personas y Apolo. A Apolo se le fue confrontado por tener una enseñanza no tan coherente con la enseñanza del Evangelio como tal, pero usted no ve que después de que Priscila y Aquila hayan hablado a Apolos, le llevaran afuera, le bautizaran y que Apolos haya recibido el Espíritu Santo. Usted no ve eso en el texto, por lo cual es algo sencillo asumir de que Apolos era un verdadero creyente. Sin embargo, siendo creyente no tenía completo conocimiento de lo que el Evangelio era para poder predicarlo y para poder utilizarlo y mostrar a Cristo como el Mesías. Pero aquí vemos a estos discípulos y la pregunta es, ¿eran ellos creyentes? Bueno, no parece, porque no tenían al Espíritu Santo, ni siquiera habían escuchado de Él. Y en el momento, Pablo percibe que tiene que hablarles acerca de Jesucristo. Pablo percibe que después tiene que bautizarlos y después hay manifestación de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces parece que estas personas no eran creyentes. Si usted es crítico del texto como yo cuando me topé con esto, yo me hice la siguiente pregunta: ¿y por qué se les llama discípulos? Si parecen ser no creyentes. Ahí dice, hallando ciertos discípulos. ¿Por qué se les llama discípulos? Bueno, aquí tenemos que tener claro que una palabra en la Biblia puede significar un sinnúmero de cosas y tenemos que tener cuidado con dicha interpretación, porque aquí la palabra discípulos no necesariamente quiere decir que eran seguidores de Jesús, sino que eran aprendices, que eran alumnos, que eran seguidores, que eran personas que estaban siendo encaminados en alguna doctrina en específico, y vemos más adelante que la doctrina en la que ellos eran encaminados era la doctrina predicada por por Juan el Bautista. Sin embargo, se equivocaban en ver lo que Juan el Bautista había predicado, pero no conectarlo con Jesucristo, porque el versículo 4 lo afirma, dice, dijo Pablo está explicando lo que Juan el Bautista predicó. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, ahí está, concuerda con los evangelios, arrepentimiento y fe, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Parece que cuando Pablo les está hablando de Jesucristo, estas personas ignoraban ese contenido del mensaje, porque inmediatamente dice el versículo 5, cuando oyeron esto, ¿qué es esto? Que Juan el Bautista predicaba a Cristo. Bueno, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Parece que eso les faltaba percibir. Parece que simple y sencillamente estaban percibiendo la predicación de Juan el Bautista como un arrepentimiento, como pedir perdón a Dios, siendo tal vez de un contexto cercano a la religión judía, como pedirle a Jehová que intercediera o que perdonara sus culpas o sus faltas. Pero parece que les hacía falta escuchar el mensaje del Señor Jesucristo e inmediatamente después de haber escuchado ese mensaje fueron bautizados. Y el versículo 6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Creo que hemos hablado bastante ya de las lenguas y de la profecía en el libro de los Hechos, como para corroborar que era un don que necesariamente servía en el contexto del libro de los Hechos para verificar que el mensaje y la obra de los apóstoles provenía directamente de Dios.
explicamos en una de las predicaciones anteriores, que creemos que ciertos dones cesaron a la luz de las Escrituras, y vemos más sinceramente que cuando ya tenemos la palabra de Dios completa, no hace falta verificar el mensaje de ciertas personas por medio de estos dones o este tipo de dones, ya que la palabra misma se predica a ella. Ella misma verifica que el mensaje es genuino. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Dónde? En Éfeso. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Nota lo que está pasando ahí, mis hermanos? De hecho, y voy a hacer aquí una aclaración, el lugar Éfeso como tal es el lugar geográfico en el cual el apóstol Pablo estuvo más tiempo que cualquier otro lugar. Pablo invirtió muchos años en Éfeso. Entendió que Éfeso era un lugar importante para el desarrollo y el esparcimiento de la sana doctrina. Y más adelante usted va a ver en el Nuevo Testamento que seguía interpretando que Éfeso era un lugar sumamente importante para que el evangelio estuviera ahí rebosando. Y usted va a ver, por ejemplo, a Pablo hablándole a Timoteo acerca de su liderazgo en Éfeso. Usted luego podría corroborar que el apóstol Juan estuvo sirviendo en Éfeso. De hecho, hay un templo en las ruinas de Éfeso, que son las ruinas más visibles, más útiles para realizar arqueología. Son ruinas que en ciertos lugares están casi intactos. Y usted verá un templo, un lugar donde se reunía lo que algunos conocen la iglesia del apóstol Juan. Usted verá allí incluso un bautisterio y cosas por el estilo. Hay mucha riqueza en el mensaje o en el desarrollo del ministerio en Éfeso. Incluso usted verá a Éfeso citado en las iglesias de Apocalipsis. La obra descansó con mucho poder en ese lugar. Pablo interpretó que era un lugar que necesitaba o que era rico para trabajar, en el sentido en que era un lugar muy influyente en la cultura griega. Por tradición, Éfeso era un lugar, lo que nosotros llamaríamos de una cultura helenista, o sea, se guiaban por las religiones griegas, y Pablo sabía que Éfeso era un lugar que podía influir a las personas que allí llegaban. Ahora bien, esa influencia, más adelante vamos a ver un poco de ella. Dice versículo 11, versículo 10, lo terminamos de leer. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Dios. Eso nos muestra la influencia de lo que estamos hablando. Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es inevitable hacer aquí la aclaración y dirigir sus ojos, nuestros ojos hacia ese texto. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Mis hermanos, lo asombroso que el apóstol Pablo pudiera haber realizado en el contexto de la obra del tercer viaje misionero y de otros de sus viajes, no se basaba en el poder mismo de Pablo, se basaba en Dios. Y le pregunto yo a usted en esta noche, ¿es el Dios de Pablo su Dios y mi Dios? Y a veces dudamos que Dios pueda hacer cosas extraordinarias en nuestro día. ¿Verdad que sí? A veces decimos, no, es que la sociedad está muy corrompida. No, es que las cosas están muy mal, hay mucho desenfreno. Mis hermanos, es el mismo Dios que hacía cosas extraordinarias por mano de Pablo. Es el mismo Dios que utiliza su iglesia, su novia, para hacer cosas extraordinarias en la época en la que vivimos. Pero si le hago la siguiente pregunta, también le podría ayudar a responder o a ver por qué Dios usó la mano de Pablo para realizar esos milagros. Le pregunto, ¿era Pablo una persona comprometida con Dios? ¿Sí?
Entonces ven que no necesariamente es que Dios ha dejado de hacer milagros. Más bien podríamos decir cuántas manos comprometidas hay. Cuántas manos dispuestas. Mis hermanos, yo no sé si usted lo percibe, pero en el avance que llevamos del estudio del libro de los Hechos, ¿cuándo ha parado Pablo? ¿Cuándo ha dicho que se va a tomar un descanso? Si llega a Antioquía, llega a trabajar. Si sube a Jerusalén, sube a saludar a la iglesia. Luego baja y hace otro viaje misionero. Luego va y llama a otro discípulo. Luego va y forma a otra persona. Luego va y predica en un lugar que nunca antes el evangelio había llegado allí. ¿Cuándo descansó? Bueno, por eso entonces Dios hacía milagros extraordinarios por medio de su mano. A Dios se le atribuye toda la gloria y toda la honra por las cosas maravillosas que sucedan. Pero es una realidad que para Él hacer cosas extraordinarias necesita instrumentos útiles. Es una realidad. Y aquí deberíamos preguntarnos si nosotros como iglesia somos aptos para que Dios haga cosas extraordinarias por nuestra mano y por nuestra obra. Es Dios y al final, si algo extraordinario sucede, la honra y la gloria es para Él, pero nosotros deberíamos ser instrumentos útiles, dispuestos al Señor para toda buena obra. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. De nuevo, es importante corroborar que lo que está sucediendo ahí no es simple y sencillamente un espectáculo, sino que Dios mismo por mano de Pablo está ayudando para que la predicación de Pablo tuviera credibilidad. Y Pablo decía, yo estoy predicando a Jesús como a Dios. ¿Cómo le creemos? Bueno, vea que Dios me utiliza a mí realizando ciertos milagros. Ese era el sentido y el propósito de los milagros en la iglesia primitiva. Por esa razón, y vuelvo a hacer el énfasis, no son necesarios el día de hoy de que una persona se ponga en pie y diga que va a realizar ciertos milagros, porque ya Dios no necesita por mano de hombre revelar que el mensaje que predicamos es verdadero o no. Para eso está la Escritura que revela que el mensaje es verdadero. Para eso está la historia misma que revela que el mensaje es verdadero. Para eso está la cantidad enorme de testimonios vivientes de que Jesús aún resucita muertos. Montones, mis hermanos. Personas muertas en sus delitos y pecados que ahora andan en vida nueva, gozándose de entregar su vida para la honra y gloria de Dios. Dios todavía resucita muertos. Versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No tan el extravío de estas personas. A Pablo le funciona. ¿Por qué no conjuramos en nombre de Jesús que las personas sean sanas y así nosotros ganamos popularidad usando el nombre de Dios en vano? Mis hermanos, ¿no se le hace familiar esto? Personas que por percibir popularidad intenten utilizar el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasaba con esas personas? Versículo 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Usted cree que va a haber victoria en una persona que se apropia del nombre del Señor Jesucristo para sacar popularidad de ello? No, no la hay, porque Jesucristo no mora en esa vida. Tenemos que estar alerta, mis hermanos, de prestarle oído a personas que no utilicen el nombre de Jesús para sus propios beneficios personales.
porque es tendencia, mis hermanos, y se los digo con todo el cariño, el amor y el respeto posible, es tendencia que cuando una persona dice, yo quiero empezar a crecer espiritualmente, lo primero que hace es buscar predicadores y escucharlos. Pero muchas veces, algunos de los predicadores más fáciles de encontrar son aquellos que utilizan el nombre de Jesús para sus propios beneficios. Hay que estar alerta de la doctrina. No seguimos lo que los hombres enseñan, seguimos lo que la palabra de Dios dice. Si usted quiere crecer espiritualmente, lea la Biblia. Ustedes saben que hay tendencia, no voy a criticar el asunto, probablemente yo no sé si alguien aquí lo practique, pero algunas personas que yo me he topado dicen, yo quiero empezar a crecer espiritualmente y ahora lo que estoy haciendo es poner música cristiana. Muy bien, está bien, que escuche música que alaba a Dios, está bien, pero si usted quiere crecer espiritualmente, eso es una papita de McDonald's, y usted necesita una cena, y la cena está en la Escritura. Así que no se conforme con lo poquito, con lo fácil, con lo light, con la comida chatarra, por así decirlo. Vaya al banquete que Dios tiene para usted todos los días allí servido. Estúdielo con profundidad y verá cómo usted va a empezar a crecer espiritualmente. Seguimos para tratar de terminar el capítulo 19. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, bueno, ya eso lo leímos, saltando sobre ellos, pudo más, de tal manera que huyeron de la casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál nombre era magnificado? No el de Pablo. Nadie dijo, uy, vea, Pablo sí pudo hacer milagros y esas personas no pudieron. Bravo Pablo por haber hecho lo que hizo. Nadie dijo eso. El nombre del Señor Jesucristo era el nombre que era glorificado y magnificado en esa escena, porque las personas entendieron que si algún milagro ocurría, venía de la mano poderosa del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender también, mis hermanos. Incluso tener cuidado, y aquí voy a entrar también a un tema, y yo creo que es una aplicación necesaria, tener cuidado de cuánto poder nosotros le damos a la oración de un hombre. Y me explico con lo que voy a decir. Algunas personas intentan que por muchas oraciones de muchas personas cierta situación de su vida sea solucionada, y cuando eso se ve solucionado, el aplauso va, muchas gracias a todos los que oraron. No, es que no fueron las personas que oraron los que hicieron el milagro, fue Dios. Y aún se pudo haber orado por alguna cosa y Dios tal vez no da la respuesta deseada por el ser humano, y aún así está Dios obrando de una forma perfecta. A veces no entendemos completamente cuál es el propósito de la oración. Y no oramos para torcerle el brazo a Dios. Ni tampoco la oración es un cheque en blanco para nosotros pedir lo que queramos. La oración es el medio por el cual nosotros conocemos y comprendemos la voluntad de Dios. Y así la tenemos que interpretar. Ahora, es asombroso cuando el pueblo de Dios se une en oración y Dios obra. Es glorioso y hay montones de testimonios de eso en esta congregación, pero el aplauso es para Dios. Pudo haber orado una persona a como pudo haber orado 50 personas, que es el mismo Dios que escucha a 1 y a 50, y su voluntad se va a cumplir por la oración de 1 o de 50. ¿Que nos gozamos en que los hermanos participen en nuestras cargas y oren por nosotros? Claro que sí, pero no interpretemos que entre más personas oren, mayor beneficio va a haber para mí, porque seguro se va a cumplir lo que estoy pidiendo. Uy, no, como solo están orando 2, tengo que conseguir más. No, mis hermanos, esa es la voluntad de Dios. Orando 1, orando muchos, es la voluntad de Dios lo que se va a cumplir. Y descansamos en Él, sabiendo que todo lo hace bien y perfecto. Amén. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Eso muestra un poco la popularidad, ¿verdad?, de la hechicería en ese contexto de Éfeso. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Aquí ya hay un deseo de Pablo, ya hay un sueño de él. No se cansa, no para. Y en algún momento dice: también me es necesario ver Roma. Creo, por medio del estudio del texto, que lo que Pablo deseaba era hacer un viaje misionero ordinario a Roma. Sin embargo, Dios utilizó otros medios para llevarlo allí. Eso lo vamos a estar estudiando más adelante. Pero los medios de su encarcelamiento y sus juicios fueron sumamente útiles para que él tuviera, o su voz se propagara con mayor velocidad en Roma. Versículo 22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Mis hermanos, no se detiene el apóstol Pablo, y en este contexto vamos a terminar hablando de algo que sucedió en un lugar. Recuerden que estamos hablando de lugares y personas, y estamos viendo la mezcla de estas dos formas en las que Pablo realiza su ministerio, y ahora nos vamos a enfocar en lo que sucede en un lugar, y nos quedamos aún en Éfeso. Versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenéis nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué es lo que están notando estos artífices? Se nos va a morir el negocio. El apóstol Pablo está hablando en contra de las imágenes que nosotros hacemos. Versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Era una diosa, un ídolo imponente en la época. De hecho, ese templo es muy conocido por la arqueología y la historia antigua, llegando a ser una maravilla antigua, del cual aún hay ruinas. Dice: cuando oyeron estas cosas, versículo 28, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Esto está mostrando el contexto pagano en el cual se está desenvolviendo la labor apostólica y misionera y evangelista del apóstol Pablo. Versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase al teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole de los judíos. Entonces Alejandro pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Tienen resistencia a escuchar a un judío adoctrinándolos. Eso es lo que está sucediendo. Versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemadores de vuestra diosa,
que si Demetrio y los artífices que estén con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúdanse los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay en que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿De qué sirve ver lo que está ocurriendo en este contexto y en este lugar? Y con eso estaríamos cerrando. Sirve para ver los lugares, el lugar donde el apóstol Pablo y las personas que le ayudaban desarrollaban su ministerio. Voy a decir algo con todo el cuidado y el amor que se merece, pero mis hermanos, a veces el cristianismo manipula y sabe cuándo ciertos lugares son más apropiados para uno ser convincente en la predicación de dichos contextos. No nos corresponde ir a los lugares más fáciles de predicar, entre comillas fáciles. No nos corresponde predicar en todo lugar. No podemos seleccionar cuál persona es más apta de recibir nuestra palabra y cuál persona no. No podemos hacerlo. El apóstol Pablo nunca titubeó en ir y predicar a lugares de completa idolatría. ¿Por qué nosotros hemos de titubear a predicarle a personas con cierto contexto? No podemos decir que algunos son más apropiados para escuchar el mensaje del evangelio y otros no. El evangelio se le predica a toda criatura, porque así lo mandó el Señor. Llegaríamos a ser manipuladores de la palabra, predicando el evangelio solo a aquellos que están dispuestos a escucharlo. ¿Qué requiere esto que estoy diciendo? Requiere preparación, porque algunos contextos en los cuales nos toca predicar la palabra de Dios son contextos preparados. Académicamente, probablemente. Doctrinalmente, en alguna teología errónea, probablemente. Preparados en el estudio de la Biblia, aunque tergiversada, pero preparados en ella, quizá. Pero estamos preparados nosotros con la verdad para predicar el mensaje de la palabra de Dios a todo el contexto que está alrededor de nosotros. ¿O somos selectivos hacia qué persona le predicamos el evangelio? Eso no nos corresponde. Ejemplo nos da esta iglesia del primer siglo, yendo a los lugares de más difícil predicación y obra. ¿Por qué nosotros hemos de seleccionar los lugares más fáciles? Aquí el cuidado es lo siguiente. Yo creo que el fenómeno de lo que está ocurriendo de buscar masas se basa en el error que la iglesia está anhelando, que es el error de la numerología, por así decirlo. La iglesia de la época probablemente esté anhelando cantidades de personas, números, multitudes y gentes. Y en algunas ocasiones se olvida de la centralidad del evangelio en busca de los números. Y por esa razón muchas veces intentamos predicarle a personas más persuasivas al mensaje en vez de predicar a cualquier contexto. Porque puede que predicando en ciertos contextos no tengamos una recompensa numérica como la decía. Entonces, ¿por qué nos vamos a enfocar ahí? Vámonos allá, donde ahí sí nos van a responder con muchos números. Mis hermanos, aquí el llamado de atención es el siguiente. No caigamos en el error de percibir que el éxito de la iglesia se basa en sus números. No caigamos en ese error. Mi oración es que la iglesia esté llena, sí lo es, pero llena de personas escuchando el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Un evangelio que no está manipulando multitudes para que llenen un edificio y punto. No. Y si la iglesia no se llena, pero estamos siendo fieles a la palabra, ¿cómo se considera eso? ¿Fracaso o éxito? Eso es un éxito. Si nosotros basáramos el éxito de la obra filtrado por medio de los números, yo decía en algunas lecciones del instituto que entonces Noé fue un fracasado. Porque ¿cuántos números obtuvo?
¿Y cuánto tiempo de ministerio? 120 años de ministerio. Y su familia. Mis hermanos, no midamos el éxito de la iglesia en base a los números. Midámoslo en base a la fidelidad a la palabra de Dios. Y le aseguro que cuando seamos una iglesia fiel a la palabra y centrada en el evangelio, el Señor va a añadir a las personas que van a ser salvos. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que obrar y trabajar. Pero si buscamos primeramente los números que la fidelidad, nos estamos extraviando. Es algo que evidentemente el apóstol Pablo no buscaba. Usted no ve al apóstol Pablo queriendo multitudes, usted ve al apóstol Pablo preocupado por pocos y por muchos también. Podemos filtrar y utilizar la obra del apóstol Pablo y sus ayudantes en ese tercer viaje misionero para nuestro provecho espiritual y para que nuestra iglesia haga las cosas como deben hacerse, pensando en personas y pensando en lugares. Pensando en personas y pensando en lugares. Hay muchos lugares que necesitan el evangelio. Podemos ir progresivamente desde nuestra Jerusalén hasta llegar hasta lo último de la tierra. Y para eso tenemos una conferencia misionera, porque hay lugares donde nosotros no podemos llegar, pero hay lugares donde otros sí están. Y hay dos tipos de personas que apoyan la obra misionera: los que descienden al pozo y los que sostienen la cuerda. Y nosotros podemos ser de aquellos que estemos sosteniendo la cuerda para que las personas que descendieron al pozo estén haciendo su labor de la forma correcta. Mis hermanos, preocupémonos como la iglesia del primer siglo lo hizo por lugares y personas y estemos preparados para presentar defensa del evangelio. Imitemos el ejemplo del apóstol Pablo y los creyentes que estaban allí alrededor y hagamos las cosas siempre para su honra y para su gloria. No terminamos de estudiar el tercer viaje misionero, nos queda todavía alguna porción y esa segunda parte del tercer viaje misionero lo vamos a estar estudiando el próximo